Buenos días amigos de Archivo Digital, nos acompañan esta bella mañana 27 de julio del 2022, justo a unos días de la fundación de Caxitlán, el aniversario número 499. Pues bueno, en este marco vamos a dar un pequeño recorrido por la zona arqueológica de La Campana. Bueno, nos acompaña, nos va a dirigir justamente el director de Lina, Julio Martínez de la Rosa, y el antropólogo Fernando Rafael Plata, disculpe. Bueno, pues estamos con ellos, vamos a empezar el recorrido. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy buenos días. Pues principalmente empezar, ¿no? Estamos aquí ya dentro de las 132 hectáreas que conforman la zona arqueológica. Que nos platiquen un poco de principalmente qué cultura fue la que se estableció aquí en Colima, bueno, en esta zona más. A ver, una precisión nada más. En total la zona arqueológica tiene 6 hectáreas. 6 hectáreas. Junto con el área natural protegida, que es el parque, el que le conocen como Ecoparque, pero es un área natural protegida de La Campana. Okay. En total son más o menos unas 100 hectáreas. 100 hectáreas. 100 hectáreas. Ahí nos traicionó el Google. Sí, es más o menos eso, ¿no? Entonces, pero propiedad de Lina son las 6 hectáreas de esta zona que ven aquí, donde están los monumentos, donde están las estructuras, ¿no? Ah, excelente. Allá hay todavía un montón más de monumentos que todavía no se han, digamos, trabajado por parte de los arqueólogos como el arqueólogo Platas o algún otro. Bueno, nos preguntaba sobre lo de qué cultura. Ajá. Los grupos que se asentaron aquí es una evolución de asentamientos a lo largo del tiempo. Se tiene evidencia que en esta zona los primeros grupos se asentaron en el año 1500 a.C. Son previo a la construcción de lo que está ahorita expuesto al público. En esta zona hubo asentamientos y todo tiene que ver por la importancia de la zona. Los recursos donde está establecido el sitio está en medio de 2 arroyos. Eso es importante, los recursos naturales eran sustancial para los asentamientos de aquella época. Los primeros grupos se les conoce como cultura capacha. Okay. Aquí dentro del parque hace unos años hizo un salvamento. Los arqueólogos que estaban en ese tiempo trabajando encontraron un panteón capacha. Entonces eso nos dio referencia y tenemos el dato de que hubo una ocupación muy antigua. Posteriormente hubo otra ocupación, lo que nosotros le llamamos como la fase Comala, que es un periodo, estamos hablando como del año 0 al 500 después de Cristo. También hubo gente viviendo aquí. Este espacio, por sus características de ubicación y todo, siempre estuvo ocupado. Ya lo que vemos es la evolución, el desarrollo de la cultura de aquí de Colima, con influencias de otras regiones del centro de México. Si quieres lo vamos viendo en Okay. Vamos a ir caminando aquí por la zona arqueológica. Muchas gracias amigos que nos están acompañando, que están uniendo a la transmisión. Esperamos que les guste, que conozcan un poquito de su tierra, pues. Como ya escucharon, Colima es un paraíso desde el preclásico, imagínense. Entonces, investigamos un poquito de la cultura, pues, la que a mí me apareció en mi leve investigación. Fue de la cultura de Teuchitlán. Teuchitlán. Tradición Teuchitlán. Sí, mira, lo que tú llamas tradición es un estilo arquitectónico Okay. que se maneja aquí en la región de Occidente, principalmente en Teuchitlán, Jalisco. Es un tipo de exposición de edificios en torno circular. Aquí en Colima también ese patrón arquitectónico, pero es más, es de otra época. Lo asociamos a una fase previa a lo que vemos ahorita aquí en La Campana. Entonces, para recapitular, esta zona arqueológica tiene desde el preclásico, Así es. Que se creó, y posteriormente, pues... Sí, bueno, lo que llamamos el preclásico, hubo ocupación en este espacio. Que decía, lo que vemos, esto se empezó a construir, la arquitectura que vemos se empezó a construir más o menos como por el año 600, que estamos hablando del esplendor clásico en Mesoamérica, lo que vemos en la arquitectura, pero el espacio
ya estaba ocupado desde antes. O sea, lo que se ve es un cambio de estilo cultural que se manifiesta en Colima durante esa época más o menos. Y todo tiene que ver con cambios también. ¿Este es el sendero? Sí, todo tiene que ver con cambios que se están gestando en otras regiones del país, principalmente en el centro. Digo, cuando Teotihuacán, que es el sitio, uno de los sitios de esplendor en el periodo clásico, pues difunde ciertos elementos culturales que también llegan aquí a Colima, tanto arquitectura, sistemas de enterramiento, cuestiones religiosas, iconografía, eso se ve manifestado aquí. Pero era como la moda en ese momento y Colima entra en ese esplendor cultural y este es el resultado de esa época. Digo, el desarrollo arqueológico y cultural va por etapas, va por periodos, y en cada etapa o fase que nosotros llevamos aquí se manifiesta con ciertos rasgos culturales. Sí, ahorita que mencionó Teotihuacán, ahí nos apareció en nuestra investigación que esta civilización, pues la Campana, su esplendor o su nacimiento fue a la par de Teotihuacán y Monte Albán. ¿Eso es cierto? Sí, hubo notable influencia, hubo cierta relación. Digo, la arquitectura que vemos aquí tiene patrones de allá. O sea, digamos que Teotihuacán difunde todo este estilo, un modelo arquitectónico de construir plazas, patios cerrados y todo, y aquí Colima llega a ese, obviamente con sus variantes. Digo, en el centro allá se encuentran edificios más grandes. Cada quien con su estilo, con sus variables regionales, así es, pero sí tenemos marcado, digo, en diferentes rasgos culturales, en la cerámica, en los sistemas de enterramiento, en la arquitectura, todo eso se ve reflejado aquí. Pues explíquenos dónde estamos aquí en esta parte de la zona arqueológica. Pero aquí la Campana como zona abarcaba muchísimo. Sí. De hecho, nosotros estimamos, de acuerdo con los trabajos arqueológicos y datos históricos, por lo menos hasta la iglesia de San Francisco. Es decir, la iglesia que se construyó allí está construida sobre ¿una pirámide? Sí, sobre obviamente la obra prehispánica de esos momentos. Como la que está en Querétaro, ¿no? En el pueblito. Sí, como la que está en Cholula, por ejemplo, ¿no? También está. En la que está en Mitla, por ejemplo, siempre llegaban. Y la práctica de la gente que llegó aquí era, pues, digamos, construir sobre las cosas que eran importantes para las culturas prehispánicas. Si bien venían por el oro, porque ese es el planteamiento, ellos venían por el oro, pero en parte hacían este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, aquí era tan grande que nosotros nos hemos encontrado alrededor de este sitio de la Campana, digamos acá donde hay una estación de radio, ¿no? Ahí se construía. Cuando nosotros encontramos por ahí, nos reportaron la presencia de algunas osamentas. Entonces se inició el rescate a espaldas de esa estación de radio. Ahora hay por ahí unos departamentos. Se hizo el rescate de todas estas osamentas. Nos hemos encontrado en otros lugares lo mismo, ¿no? O sea, aquí enfrente, la colonia enfrente, cuando se estuvo construyendo, pues ahí, está pegadita. O sea, no hay una delimitación histórica precisa de esto. En todos lados los vamos a encontrar. Nos encontramos cuando estudiábamos la secundaria, y en la secundaria federal, que ahora se llama Corona Morfín, nos encontrábamos piezas enfrente del fraccionamiento que está enfrente. Y nosotros nos íbamos, los que ya éramos apasionados de estas labores de antropología, de arqueología, nos íbamos enfrente a ver quién sacaba la mejor pieza, la mejor figurilla. Y lo hacíamos en los recesos o al terminar la escuela, salíamos a la 1 de la tarde y regresamos en la tarde a la secundaria. Entonces, nos vamos a encontrar en todos lados. Lo mismo hacia el norte, hacia otro lugar. Esto quiere decir que este era un centro importante. Era un centro importante de administración, de política, y que tenía barrios en los alrededores.
Si nos vamos, por ejemplo, a Villa de Álvarez, rumbo al Espinal, todo está lleno de evidencias arqueológicas, todo. Y hacia el norte no se diga, hacíamos una prospección el otro día, el arqueólogo Platas y su servidor, hacia el norte, y nos encontramos con una maravilla de sitios, que obviamente nos da, digamos, la idea de cómo estaban estructuradas físicamente los lugares. Aquí el asunto, lo comentábamos, es cómo era la organización social de esos grupos que estaban aquí. Es decir, quién mandaba y quién no mandaba. ¿Por qué unas casas, como vemos estas de aquí, estos cuadros en el tercer edificio, esos cuadritos, bueno, son parte de las viviendas que existían en este lugar? Están los cimientos, se erigía la casa con materiales de la región, es decir, madera y zacate. Y bueno, y lo mismo vamos a encontrar en otros lugares. Y lo mismo era ya precioso, ¿no? Entonces, cómo estaba vinculado desde el norte, por allá por el municipio de Cuauhtémoc, hasta el Chanal, que fue posterior a la campana, o con la campana misma. Ese es el tema que nosotros nos interesa muchísimo, porque poco a poco lo vamos a ir dilucidando. Por eso estamos aquí en este lugar tan importante, y por eso para nosotros este sitio, que fue descubierto hace muchos años por gente de Colima, hace 50, no sé cuántos años, fue descubierto por ellos, y que bueno, el INAH lo viene trabajando desde hace aproximadamente unos 25, 27 años. Tiene poquito el trabajo que se realiza aquí en el INAH, sí. Pues bueno, amigos del Archivo Digital, comentarles que nos acompaña la directora de turismo de Villa de Álvarez, Cindy. Entonces, vamos a continuar el recorrido por allá, seguimos aquí. Como gusto. Sí. Pues vamos caminando. Son para Directora, ya que nos acompaña el día de hoy, esta mañana tan bonita, nublada, ¿qué opina de este reportaje que está haciendo para, pues, visualizar estas zonas no tan conocidas, o se podría decir alternativas, que tienen aquí los colimenses y cualquier persona que venga de fuera aquí en Colima? Pues que vengan a visitar la zona arqueológica de la Campana. Nos han pedido el apoyo a guías de turistas. Es un lugar que lo tenemos que potencializar, que tiene muchos años, y que creo que es buen momento para empezar a darle difusión y promoción. Hay personas que nos han preguntado los días que están abiertos, trabajar en colaboración con el INAH, y vamos a hacer equipo con la Facultad de Turismo para hacer recorridos, visitas guiadas. Los vamos a empezar a coordinar para que en temporadas de vacaciones nos visiten y estén aquí, para potencializarlo lo más que se pueda. Pues ¿aquí estamos bien o...? Pues si quieres subimos a esa estructura. Muy bien. Aquella. Sí. Chido. Sí. ¿Cuántas estructuras hay aquí en la Campana? ¿Qué se puede contar como estructura y qué se puede contar como conjunto de estructuras? Técnicamente, bueno, yo sí que son datos técnicos de manejo arqueológico. La estructura es cualquier cuerpo que presente una figura. No puede ser. Hay diferentes clasificaciones por estructura: cuerpo arquitectónico, basamento, algunos llamamos pirámides. Basamento. Sí, la base, es la base de un edificio. Digamos, ese es un cuerpo arquitectónico muy grande. Estos los edificios, pues digamos, que proyecta mayor simbolismo, igual que el principal, aquel que está en aquella plaza, que hace como reflejo al volcán. Pero este es uno de los edificios que presenta mayor, digamos, complejidad por su sistema constructivo, por su distribución, por lo que delimita, por lo que ahorita, nuevamente, la lluvia
nos va ganando el pasto, crece muy rápido. Y digo, se ve bonito, ¿eh? Sí, pero en otro tiempo, bueno, cuando está limpio es una de las plazas principales, y lo pueden ver, digo, aquí es el reflejo, ¿no?, de todo el simbolismo que pudo haber manejado la gente que habitó aquí. Es una plaza hundida que se ha rebautizado. Nosotros lo hemos manejado como la plaza de muerte, lo hemos manejado, ¿no?, de Mitlantecuhtli, porque haciendo visitas en diferentes momentos y haciendo estudio del análisis espacial de cómo está distribuida, encontramos nueve escalinatas que bajan a la plaza. Digo, aquí era un lugar para desarrollar ceremonias, si te das cuenta tiene un altar principal, Sí, si eran festividades, bailes, rituales. Digo, las sociedades mesoamericanas se la pasaban haciendo rituales, y no porque, digo, eran de fiesta, sino porque ellos regían su mundo a partir de los elementos de la naturaleza. Entonces, cuando tiempo de lluvia, pues hacían rituales, ceremonias constantemente, y este es el reflejo, ¿no? Tenemos una plaza, digo, que no le pide nada a las plazas de... No, de hecho se parece mucho pues, como comentaba al principio, patios hundidos. Ajá, de otras zonas, sí. de otras zonas. Y entonces, bueno, te decía, entonces tenemos nueve escalinatas que bajan entonces son los 9 escalones, representando los 9 escalones que se requieren pasar por el inframundo. Entonces, por eso le llamamos la plaza de inframundo. Pero seguramente ahí se han hecho exploraciones, se han encontrado ofrendas, restos ahí, pozos enterrados en ese altar. ¿Y? Pues mencionó, no, sí, adelante. Mencionó 2 temas muy importantes: el volcán y los dioses. Vamos a empezar con los dioses. ¿En qué deidades creían? ¿Cuáles eran? ¿En qué religión tenían? Bueno, los grupos mesoamericanos eran politeístas, pero todo estaba basado en cuestiones de la naturaleza. O sea, eran sociedades agrícolas, y o sea, tener buena cosecha era básico, ¿no? Primordial. Entonces, claro, había, por ejemplo, deidad obviamente de la lluvia, que se llama Tlaloc, que aquí hay representaciones. ¿Sí era Tlaloc? Claro, Dios de la lluvia. Y aquí en Colima hay muchísimas representaciones del Dios de la lluvia. Encontramos metates en soportes de vasijas, hasta en cascabeles se han encontrado representaciones del Dios de la lluvia. Digo, el Dios del viento, por ejemplo, también en Hecal. También, o sea, los dioses eran buenos, pero también eran prejuiciosos, era la doble, porque si llovía de más, era malo. Ya vemos en la avenida principal. Así es, y si no llueve, es malo. Entonces tenían que mantener un equilibrio, por eso era tantos rituales, tantas ceremonias. Obviamente al dios del sol, digo, la deidad. Entonces había todas esas deidades. Y referente al volcán, bueno, el volcán para los colimenses sigue siendo un referente, o sea, la mayoría todos nos levantamos y lo primero que hacemos es buscar dónde está el volcán, ¿no? Y en esa época también, sí, porque pues es el dios viejo, el dios del fuego. Digo, y aquí justamente ese edificio está alineado como una representación aquí dentro del volcán, y también era el respeto, porque pues también temblaba, o sea, también cuando hacía erupciones decía, pues está enojado el volcán. Entonces, aquí también hay representaciones del dios viejo, digo, del fuego, que lo asocian con el volcán. Excelente. Johnny, preguntas, directora, en ese recorrido haya... Pues sería importante saber, por ejemplo, hasta dónde llega. Sé que hay en el parque ecológico todavía hay más parte de que han encontrado. ¿Qué se ha encontrado de qué lado del parque ecológico? De qué lado se ha encontrado el doble de estructuras que hay aquí. Entonces, ya son 94 hectáreas. 94 hectáreas. Es un área natural protegida, ya decretada hace 2 años. Aquí son 6 hectáreas, y este número de estructuras que vemos es una tercera parte de las que hay en toda la zona. 6 hectáreas, allá son 90 hectáreas, hay, infinidad. El problema es que no se han trabajado como estas porque pues, no hay dinero, no hay presupuesto, tenemos dificultades. La arqueología es una actividad preciosa, hermosa, pero requiere de dinero para poder trabajar. No es que los arqueólogos cobren mucho, sino es el trabajo que se hace
sea, la excavación, los trabajadores que ayudan, los periodos, los insumos para poder trabajar y el tiempo, porque son temporadas las que se trabajan, ¿no? En tiempo de lluvia difícilmente se trabaja. Entonces hay que estar al día en esto, ¿no? Es decir, las temporadas que sobre todo en la época de secas hay que acelerarla, pero una vez que se tenga el presupuesto, pues hay que solicitar al Consejo Nacional de Arqueología la autorización para desarrollar un proyecto determinado. Cualquier arqueólogo, nada más los arqueólogos y únicamente los arqueólogos pueden desarrollar el trabajo de exploración e investigación arqueológica. Ni nosotros los antropólogos ni ninguna otra persona puede hacer el trabajo de arqueología. Incluso un antropólogo físico, como sucede con la antropóloga física del Centro INA Colima, primero, ¿te puedo cortar tantito? Claro. Una onza. Ese que va allá. ¿Es el jaguarú que dice? Vete para allá. Es el jaguarú, a ver si lo puedo encontrar. ¿Le cortaste? No, por acá. Tú, si puedes. ¿Si lo puedes sacar fotos? Bueno, amigos de Archivo Digital, aquí en un momento inesperado, el director del INA acaba de visualizar con su buen ojo, una especie en peligro de extinción aquí en la zona arqueológica La Campana. Les agradecemos que nos sigan sintonizando en esta transmisión, en este reportaje aquí de la zona arqueológica de Campana, y les invitamos a que compartan la transmisión porque nos parece de suma importancia pues dar la difusión a estos centros pues culturales, patrimonios de la humanidad, y para que ustedes sepan dónde están parados, de dónde vienen, y pues estén orgullosos de su tierra, que pues vio nacer a una cultura tan importante y pues desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos mal ojo y no. ¡Ay! Ya lo vi. Ahí está. Bueno, el antropólogo cree que ese puntito naranja es una especie en peligro de extinción. Un felino protegido, pues, aquí en la zona. Bueno, como podrá observar, y pues de lo que ya había escuchado, pues la zona arqueológica tiene mucho más de lo que usted se imagina, de lo que cualquiera de nosotros imaginamos. Pues imagínense, hasta al jardín de San Francisco de Almoloyan, comenta y cree el antropólogo que pues llegaba a esta zona arqueológica hasta allá, y pues todo lo que hay por descubrir, todas estas hectáreas de naturaleza llenas de historia. Y bueno, en esa parte, amigos, está la tumba de Tiro, característica de esta cultura, como de otras. Más allá. Ok. Es otro periodo. Ok, órale. Ahí ya, desinformando. ¿Qué nos puede comentar del animal? ¿Qué era? Ok. Que parece que es un felino, pero no se logra percibir. Okay. Bueno, respecto, si quieres seguimos hablando. Sí, le seguimos para. Digo, respecto al sitio, hay que tener claro que esa es lo que es la zona de La Campana, lo que nosotros ya registramos como la Campana con ese nombre, pero en las fuentes genohistóricas está registrado con otro nombre que le llaman Almoloya, o Almoloyan. Ajá. Lugar donde nace el agua. Entre dos aguas. Okay. Digo, y casi. Sí, y esto tiene que ver por los ríos que la delimitan.
el río Colima, y ahora le llaman Arroyo Pereira, pero en su momento era río, era un río. Entonces eso permitió, y esos ríos fueron aprovechados para dar agua potable y también todo drenaje de la zona, o sea, como toda urbe, porque esto lo que vemos aquí es una pequeña ventana de lo que se conservó, pero era una urbe completamente. Ya el director comentó que llegaba hasta la parte sur de Colima, hasta el barrio ahí de San Francisco. Entonces podemos imaginar todo esto pues cubierto de edificios. Ahora vean también todo el manejo arquitectónico que hay, el trabajo para levantar los montículos, para rellenar, o sea, ve todo cómo hay un condicionamiento del espacio, forman plataformas. Aquí si viniera un ingeniero civil o algo, vean los volúmenes de tierra y piedra, que estamos hablando toneladas y toneladas de piedra. Estamos hablando de un conocimiento topográfico, un conocimiento de ingeniería, un conocimiento de todo, y un orden, lo que se manejaba, un orden social para determinar en qué espacio se va a construir. Tenían todo un sistema complejo, estamos hablando de una ciudad compleja para la organización social. Ahora, esto lo que vemos son los cimientos, pero hay que imaginarse este lugar vivo, con paredes, con colores. Con personas. Sí, obviamente con personas, pero también pintados. La mayoría de los edificios estaban decorados y pintados, que era algo primordial, el color para las sociedades mesoamericanas, el rojo óxido, por ejemplo, el amarillo, que simbolizaban también ciertas temporadas, ciertas regiones que ellos tenían marcadas, ¿no? En su calendario. ¿Pintaban por temporadas? Sí, no, los colores simbolizaban algo. Ok. Colores. Y la evidencia es que la cerámica que aparece aquí es decorada. O sea, tenemos diseños iconográficos y todo, y eso también estaba en los edificios. Con el proceso del tiempo, la erosión, pues se perdió. Pero esto es una ciudad con color, viva y muy grande. ¿Sabe a ciencia cierta de qué color estaba pintado? Si hay evidencia de color rojo óxido. ¿El rojo? Ajá, el guinda son los colores que predominaban aquí en la región, se ve y hay evidencia en la cerámica. Tenemos fragmentos de muros de adobe, incluso por aquí hay un recubrimiento todavía que se conservó. Ahora, esto se ve la cara de la piedra, pero todo le llaman enjarre, lo que le llaman enjarre estaba recubierto. Pulido, como pulido. Así es, sí. Y hay evidencia en ciertos lugares, y aquí creo que también de blanco, o le hacían como molían concha, le hacían para que con el sol las estructuras brillaran. A lo mejor ciertos edificios que eran ceremoniales y todo. Los importantes, ¿no? Así es. Sí. Excelente. Johnny, pregunta que tengas. Pues continuamos el recorrido. ¿Algo más que nos quieran explicar de esta zona? Hay un dato bien importante. Nosotros tenemos al fondo el volcán, los volcanes. Sí, no. Entonces, una de las adoraciones, la adoración es amor y temor. Era precisamente el volcán, el abuelo viejo. Hay muchas versiones sobre esto. El abuelo viejo, que de ahí es la principal imagen que tenían ellos, y la actividad volcánica que ha sido desde siempre, pues de alguna manera infundía temor a las poblaciones de aquí, por eso lo adoraban. Por eso aquel segundo edificio que está allá atrás a nuestras espaldas está, digamos, construido en honor al volcán. Bien. En tiempos de luna llena, aquí en este lugar, en aquel edificio que está acá atrás, hay dos a los lados, izquierda y derecha, en el estrato superior, hay dos hoyos. En esos hoyos se supone, todo esto es hipotético, que lo utilizaban a lo mejor para poner fuego. Sí. Y volteando hacia acá, la luna viene del oriente, sale de acá del oriente, de ese lado, y cuando llega al cenit, más o menos como va ahorita el sol, ya comienza a esa altura del sol, ya comienza a reflejar el volcán, la luz en el volcán, y ahorita lo sigue haciendo. Entonces nosotros vemos cómo pues no se platea el volcán, pero sí se aluza, y a estas alturas se ven los pueblitos, hasta los fraccionamientos, las luces de los fraccionamientos que están en la parte baja del volcán, en este primer cerro. Luego sigue el volcán, el primer cerro, y se ve la línea divisoria. Sí. Y bueno, es una maravilla. Esto significaba algo para ellos. ¿Qué cree que significaba? Es parte de esa adoración del volcán, ¿no? Es decir,
cómo la relación que ellos entablaban con el volcán se daba a través de un ritual seguramente. ¿Cuál es el ritual? Aún no lo sabemos. Pero ahí está. Obviamente en ese tiempo la vegetación no estaba tan alta. Tenemos fotografías de este edificio, segundo, Sí. y se ve el edificio y se ve el volcán. Ahorita la vegetación creció, pero en aquel, estamos hablando de hace 25 años, ¿no? Sí, las personas tenían cuidado Sí. el terreno. Entonces, esa era una de las percepciones, ¿no? Obviamente, nosotros todo el mundo sabemos que cuando el simbolismo llega al ser humano, la etapa simbólica da pie, como tantas etapas por las que ha pasado la humanidad. Eso es cuando vienen los temores, cuando vienen los dioses, viene el temor a la muerte, cuando todo era natural, es decir, se moría fulano de tal, no pasaba nada. Ahora le lloramos, ahora le tenemos miedo al volcán, le tenemos miedo a muchas otras cosas, pero sobre todo a morir. Entonces el simbolismo entra cuando ya le damos un valor específico a la vida, al ser humano, a las personas, y luego viene la apropiación de ciertos valores materiales, físicos que están aquí en la tierra, que antes no estaban. De hecho, cuando la población no era sedentaria, pues pasaba de un lugar a otro en la medida en que se acababan los recursos naturales para alimentarse. Y ahora no. Ahora el pleito es hasta por el agua. Ya no es nada más por la alimentación o por el dinero. Son muchas otras cosas que ya están fuera de esa etapa de la vida del ser humano, que fue una maravilla, debió ser una maravilla, ¿no? Esto que señalaba el arqueólogo Platas, ir al Mictlán, con Mictlantecutli, pues eran 9 pasos que tenía que dar junto con un perrito, que era la guía, ¿no? Y de ahí vienen los perros, la representación de los perros. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Bueno, durante 4 años tenían que pasar una serie de momentos, ¿no? Salvarlos y llegar. Y no todo el mundo iba al Mictlán. Los enfermos no necesariamente iban al Mictlán, sino eran ciertas personas las que podían llegar allá con Mictlantecutli. No, antropólogo, excelente. Pues continuamos el recorrido. ¿Algo más que nos quiera comentar? Bajamos a la Tumba de Tiro. La tumba de Tiro, que ya nos estaban corrigiendo por acá, Sí. que no era lo que estábamos diciendo. Entonces vamos continuando, vamos caminando. Muchas gracias, amigos, que siguen sintonizando, que siguen aprendiendo junto con nosotros sobre la cultura, sobre esta zona arqueológica, La Campana. Mándenos sus preguntas, si tienen dudas, pregunten, sin compromiso, pues, obviamente sobre este tema, ¿no? Entonces, síganos acompañando en este hermoso recorrido. Las minas, hay un tiro, hay una manera de bajar a ese lugar, como el sótano. Estaba bajando así y se ve. Ahora la tumba de Tiro es esa parte, digamos, como el esófago, para plantearlo de manera muy simple. Luego viene una cavidad, una cueva, una cavidad importante en donde se depositaban los restos de las personas que fallecían y se le ofrendaban una serie de piezas, conocidas como piezas de cerámica alrededor, dependiendo de la importancia que para la sociedad tuviera esa persona. Se presentaban las piezas, ¿no? Si era hombre, si era mujer, en fin, son varias de las cosas. Se supone que es regresar a la madre tierra. Es el regreso a la madre tierra. Tiene
una fora. Pues mira, esta es la placa órale, de la tumba de Tiro. Ahí sí. ¿Está en náhuatl? Tiene Tres idiomas. en agua, en inglés y en español. Pues esa tumba cuenta con un acceso escalonado a la bóveda, el espacio funerario, en el que se colocan fragmentos de cuerpos humanos y que era el punto de partida para el viaje por el inframundo. Estaba provisto de vasijas con comida y bebidas, un perro de barro cuya función era de cuidar el acceso, servir de guía al difunto durante su viaje al Mictlán. Ese era básicamente, este es el dibujo de La representación. Cuando dice usted inframundo, uno como católico, cristiano, apostólico, se siente feo inframundo, pero para pues estas culturas, estas personas, el inframundo era donde querían ir Sí. o era algo normal. Era lo normal para ellos, el inframundo. Es decir, abajo del mundo, pues. Al mundo de los muertos, es lo que significa, al mundo de los muertos. No es que ese es el asunto que hablábamos hace rato, el simbolismo, ¿no? Uh-huh. Nosotros ya estamos en la etapa de lo simbólico. Para mí, ¿qué significa andar vestido con ciertas cosas? ¿O qué significa vivir en cierto lugar, ciertos espacios? De hecho, en el inframundo, pues quienes hemos tenido la oportunidad de conocer el sitio donde está Mictlantecutli, o sea, la imagen de Mictlantecutli de barro no cocido en tierras veracruzanas, en el Zapotal, en el Zapotal, pues la verdad es de que es impresionante llegar y ver a Mictlantecutli, una imagen que tiene casi 3 metros de altura y está allí. Y tú entras al lugar ahorita por otro rumbo, pero originalmente eran escalinatas. Y llegabas, con base en la exploración que se hizo por parte de la Universidad Veracruzana, ellos llegan a donde está Mictlantecutli. Y la verdad llegas y es impresionante. Entonces él era el rey, digámoslo así. En ese tiempo no había reyes, eso es una versión muy nuestra, muy española, pero bueno, él era el señor de los muertos. Muy interesante, muy bonito e impactante. Fíjense la diferencia. A mí me tocó ver en varias ocasiones en las que estuve por allá, en ese lugar, cómo la gente que venía de otros lugares le dejaba recados a Mictlantecutli, en contra de ese amor que se fue sin pedir permiso, en contra de fulano o sutano de tal, deseándole lo peor, como ese culto a la muerte, o sea, a ese culto que hay por ahí, a la Santa Muerte, le deseaba lo peor porque había pasado algo. Y te los encontrabas ahí, los recados. Esa es la visión nuestra. Mictlantecutli, ya llévatelo, por favor. Sí, ¿eh? sí, en pocas palabras eso era. Pero para ellos era lo contrario. Era llegar allá después de superar los 9 pasos y volver a la tierra y seguir siendo felices, junto con el perrito que era el que los acompañaba. Esos perritos que están acá arriba, uno de esos eran los que los acompañaban. Excelente. Vamos a darle. Adelante, pásenle. ¿Podemos pasar? Sí, ahí. Sí, claro. Sí, ahí. Bueno, vamos. Vas a buscar porque está muy empinado. Sí, vean. ¿Cuántos metros tiene esta excavación, esta tumba de Tiro? Como 3 metros y medio. 3 metros y medio de profundidad. Y obviamente, bueno, ahí sí está más complicado en meterse, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahí es donde se depositaban los restos óseos, las personas, el individuo al morir, acompañado con diferentes. Amigos, ya volvimos. Bajamos al inframundo y no agarra señal allá abajo. No. Pero pues desde aquí nos puede explicar. Sí, digo, la idea era volver a regresar al vientre. Como platicaba al vientre. el director Sir Julio,
Digo, el pensamiento mesoamericano todo se rige por vida y muerte, todo era una dualidad, día, noche, seca, lluvia, vida, muerte. Entonces es la necesidad de venerar a la muerte, porque bueno, se llamaban el alma, que tenía otro nombre, no tal como alma, porque eso ya es más nuevo. Sí, no moría, o sea, si había un renacimiento, el sol diario, o sea, moría al ponerse en el poniente, pero volvía a renacer. Entonces esto era un ciclo que estaba el renacimiento, y el dios Mictlantecutli, bueno, ahí era importante en ese sentido, y igual que otras deidades, ¿no? ¿Cómo fue que se descubrió esta tumba de Tiro? Mira, cuando se hicieron los trabajos de liberación de este edificio, aquí se sintió como que se hundió un poquito la tierra, entonces las personas que estaban trabajando se dieron cuenta que estaba aquí una oquedad, empezaron a excavarla y se fue formando la acción. Esto obviamente es muy más antiguo que lo que está acá arriba. O sea, aquí por ejemplo vemos dos periodos culturales. Esto es del que llamamos nosotros la cultura comala o la fase comala, digamos, y esto es ya otra etapa. Y justo allá también hay otras etapas, es lo que nos da la referencia de que hubo ocupación desde antes. ¿Hay posibilidad O de sea, que haya digamos más que tumbas? la gente que vivió aquí, los que construyeron la tumba de Tiro, no conocieron a los que estaban acá. Estamos hablando de un periodo de 300, 400 años. Digo, y esta expresión arquitectónica funeraria es característica de estas culturas, del ¿no? occidente, no solo de Colima, porque se encuentra tumba de Tiro en la parte de Michoacán, Jalisco, Nayarit, es muy de occidente. Y digo, y tiene ese simbolismo de colocar a la persona, el difunto, dentro del vientre materno para que vuelva otra vez a renacer. Y no todos eran puestos en tumbas de Tiro también. Digo, dependía mucho de las características topográficas del suelo, encontrar un lugar específico para conformar la oquedad, la tumba, para que no se cayeran las paredes, Sí. pero también era para ciertos personajes, porque de ese periodo encontramos muchos entierros, pero no todos en tumbas de tierra. Sí, excelente. Sí, digo, ese pensamiento de sociedades mesoamericanas, todo está relacionado con vida, muerte, todo el ciclo. El maíz nace, se entierra, se deposita en la tierra, el hueso del maíz, por eso también muchas veces tenemos la costumbre de llamarle hueso a las semillas. Bueno, se deposita en el inframundo, el maíz se entierra y nace. Tiene su periodo, su ciclo, y es decapitado para volver a renacer otra vez. Se selecciona la semilla y se vuelve. O sea, es un constante morir y renacer. Y se ve en todo el medio, en toda la naturaleza. Pregunta, compañero. ¿Hay posibilidad de que pueda haber más aquí en esta zona? Sí, seguramente sí, en la zona. Digo, hubo un asentamiento de esa época y seguramente sí. Aquí en el área protegida, incluso debajo de esto, digo, hay que imaginarse esto quitando esto, quitarlo esto, y había todo un asentamiento, aldeas y todo de este periodo. O sea, no nada más de la tumba. Sí, pues toda una pues civilización, ¿no? Así es. Tenemos evidencia que esa gente, personas, pues hay que hablar de personas, ¿no? Porque aquí vemos pues, piedras, arquitectura, todo, pero hay personas, o sea, ellos también tuvieron contacto. Cuando llegaron, pues recibieron las ideas. Hay a veces evidencia de que hubo enfrentamientos también. O sea, no todo fue así. Bonito. Así, ¿no? Digo, porque hay cambios culturales y diferencias, todo contrae cierta tensión. Pero los últimos personas de esta etapa fueron los que encontraron esto, recibieron esta nueva ola cultural, y fue el resultado de lo que vemos aquí. Excelente. Pues vamos a la entrada para finalizar el recorrido o otra zona que se pueda acceder. No, básicamente es esta la zona, ¿no? Lo que vimos desde arriba. La zona a la que la gente puede venir Puede venir. sin ningún problema y Aquí puede venir y aprovechamos, ¿sí? Que venga, que nos visite, que conozca y se identifique con lo que ha sido, son nuestros antecedentes históricos. Identificarnos con ello nos va a dar la fortaleza espiritual de sentirnos como colimenses, como colimotes, y para los que son de fuera también. De tal manera que podamos tener
ya una visión más clara de qué era lo que pasaba aquí. A lo mejor no lo conocen, vénganse, conózcanlo y tráiganse a su familia. Los domingos no se cobra, son gratuitos excepto extranjeros. Pero los demás días, los maestros, acreditándose con su respectiva credencial, las personas de la tercera edad, los estudiantes no pagan el acceso. Los demás sí pagan el acceso. Eso está plasmado desde siempre. Los lunes no se abre ni el Museo Regional de Historia en el centro de Colima, Lina también, ni en esta zona ni en el Chanal. Los lunes siempre está cerrado, y todas las zonas arqueológicas del país son días de mantenimiento. Entonces vengan, habrá quien les explique aquí qué pasó. ¿Qué días? De martes a domingo. De martes a domingo. Hay gente que, sí. Hay antropólogos que les va a explicar. Hay custodios, hay guías locales, hay personas como los que vieron ahorita a la entrada, que conocen perfectamente la historia de esto y que les van a dar una explicación de qué es la campana, sus antecedentes. Excelente. Esa es la invitación, ojalá y puedan venir. Vienen niños de escuelas, vienen grupos de adultos, llegan aquí en diversas épocas del año, ahora que ya pasó la pandemia, lo fuerte, no ha pasado la pandemia, todavía está presente, pero venían niños de grupos escolares desde el primaria, Platas, le ha tocado dar muchas explicaciones de la campana a niños y así a otras personas también del centro. Vienen cuando llegan los barcos, los cruceros. Los cruceros a Manzanillo, algunos vienen a Colima, llegan al museo en una primera etapa, luego vienen aquí y luego se van al municipio de Comala. No sabemos qué van a hacer allá, pero van al municipio de Comala. También está bonito Comala. Sí, desde luego que sí, ¿verdad? Pero no, van a conocer las tradiciones comaltecas, ¿no? Comala es el único municipio del estado que tiene declaratoria presidencial de zona de monumentos históricos, la parte del centro. Y eso es una labor que el INE hizo hace mucho tiempo y acabamos de firmar, por cierto, con el presidente municipal de Comala un convenio de colaboración para la protección del patrimonio cultural edificado y el no edificado, que es el arqueológico, ¿no? Entonces, invitarlos a que vengan, tráiganse a su familia, a quien gusten, para que conozcan desde dónde venimos. Para mí, es una apreciación muy personal, este es el sitio donde nació el Colima prehispánico. La gente que se vino de Cajitlán para acá, se vino porque sabía que las condiciones estaban bien aquí, es decir, los que ya llegaron de España se vinieron a estas zonas de por acá, sabiendo que estas eran unas condiciones propicias para desarrollar. Afortunadamente no se pusieron arriba de esto, desgraciadamente se pusieron en otros lugares, ¿no? Como San Francisco, etc. Antropólogo Rafa Plata, algunas palabras para finalizar esta transmisión. Pues agradecerle la visita. No, a usted. No, muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes cuando quieran venir, y invitar a la población, los amigos, ahorita que están de vacaciones los niños, que vengan aquí a correr, a distraerse. Es un buen lugar pues para conocer la historia, conocer las raíces de Colima, la importancia, porque a veces dicen, no, es que Colima no tenemos una historia arqueológica o ¿dónde vamos? ¿No? Al contrario, Colima está a nivel nacional en cuanto a la importancia cultural. Colima, aquí tenemos de los asentamientos más antiguos, que es lo que le llaman la cultura capacha o la fase capacha, que es donde se asentaron los primeros grupos, igual que, por ejemplo, contemporáneos con la zona olmeca, con el centro de México. O sea, aquí hay las expresiones culturales en cuanto a la elaboración de cerámica, las vasijas estas que le llaman forma de bule. Aquí se han encontrado en esta zona también, y eso nos habla de la importancia, o sea, desde hace más de 1500 años antes de Cristo a la fecha, de la importancia de la región. Entonces, bueno, los invitamos para que conozcan, se pueden acercar con nosotros, tanto a las oficinas del Centro INA, al museo, pues para
compartir esto que nosotros vamos trabajando, ¿no? El día a día en cuanto a las investigaciones arqueológicas. También es importante que cuando sepan de en un lugar o algo que hay vestigios o que salen por la lluvia en un terreno, que nos avisen, porque eso nos permite a nosotros recuperarlo y continuar investigando y conociendo, pues, la historia, ¿no? El patrimonio de Colima. Hay esta creencia de que cuando encuentras algo en un terreno luego te quitan el terreno, Lina. Eso no pasa, No, nos pudieron platicar. Completamente falso, ¿no? Okay, O sea, no, Fake news. Sí, exacto, o sea, se recupera el bien o se protege. Digo, nosotros lo primero es proteger, conservar y investigar. Digo, esos son los lemas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero no pasa eso. Simplemente, digo, igual puedes desarrollar una obra, se hace una investigación, ¿no? Digo, uno de los trabajos que más se llevan a cabo aquí en el Centro INA son algo que nosotros llamamos salvamento arqueológico, que es como cuando van a hacer una obra en un terreno. Sabemos todos que Colima ha crecido en los últimos 15 años a partir de expansión de la mancha urbana, ¿no? Hacia sus diferentes rumbos, hacia la villa, hacia la parte norte, pero ahí entramos nosotros, porque como lo hemos platicado, todo Colima, lo que le llamamos el Valle de Colima, que compone Villa de Álvarez, Colima, parte del sur de Cuauhtémoc, Comala y Coquimatlán, es un gran sitio arqueológico. Cualquier terreno que recorremos, nos ha pasado muchas veces, hemos ido a hacer recorridos constantemente y donde quiera encontramos evidencia arqueológica, que Palcate es en superficie, y eso nos indica que hubo un asentamiento, pero por regular debajo de eso hay otro y otro, diferentes etapas. Entonces es muy rico en arqueología Colima, muy rico, y por eso, bueno, nuestra labor es esa, proteger. Excelente. ¿Sí? Directora, ya para finalizar con sus palabras, invitar a la gente que no solo está, que es muy bonita el Jardín de la Villa, Sí. pero está en otras zonas como La Campana, ¿verdad? Sí, pues invitarlos. Ahorita verano es una temporada donde vienen muchos los familiares de villalvarenses, no nada más de la villa, de Colima, y invitarlos a que vengan con sus amigos, familiares, a que visiten La Campana. Está abierta de martes a domingo con un horario de 9 a 6 de la tarde, y pues que es un lugar que te conecta, que te relaja y sobre todo aprender un poquito de la historia que tenemos aquí. Excelente. Gracias. Pues muchas gracias, antropólogos. De verdad les agradecemos mucho su tiempo y el recorrido, sus palabras, su conocimiento. Bueno, pues muchas gracias, amigos, por seguir esta transmisión. Los invitamos increíblemente esta zona arqueológica con mucha historia. Conozcan mucho de su tierra de Colima, que estén orgullosos de dónde nacieron y que no les cuenten cosas que no son. Colima tiene mucha historia, mucho que contar. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.